Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Ya estamos casi llegando al fin de este ciclo de herramientas de gestión y contabilidad. Que bueno, como siempre, ya vieron la plaquita, mantener micrófonos cerrados mientras la docente expone, dejar las asistencias a través del chat a USIN Capacita con el correo y el DNI. Recordarles que luego se va a estar subiendo la grabación al canal de YouTube Unión Comercial Industrial de Mendoza. Visiten nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, USIN Capacita. Van a ver que tenemos curso y todo lo que se viene para el mes de agosto. Así que sin más palabras le doy el lugar y le doy la bienvenida después de ya 2 semanitas sin verla a la profe, la contadora Antonella Sarmiento. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Espero que muy bien. Gracias a los que han tenido la posibilidad de asistir el día de hoy. La verdad que es un gusto volver a verlos después de algunas semanas, tal como decía Caro recién. Bien, lo que hoy nos convoca es un tema un poquito más simple, más llevadero, más entretenido de afrontar en cuanto a lo que hemos tenido que ir estudiando a lo largo de estas capacitaciones, lo cual nos permite empezar a conjugar un poco nuevos conceptos, alternativas, y nuestro ingenio, nuestras posibilidades de tratar de agregar valor, ¿sí? Y contenido necesario para gestionar cobranzas y pagos puede llegar a ser una parte muy importante, y así formemos un rol fundamental a la hora de participar en una organización o desempeñar este tipo de servicios para quien nos lo requiera, ¿no? ¿Y por qué apelo al ingenio, al estudio, a la lectura, al interactuar con gente que realiza lo mismo en otras industrias? Es porque gracias a eso uno se enriquece, ¿sí? Posibilita la amplitud mental, el conocimiento de nuevas prácticas o herramientas que se están llevando a cabo en otros lugares, que pueden llegar a generar mejoras de gran importancia o muy relevantes en la empresa o en el negocio que yo estoy gestionando, ¿sí? Y ni les cuento si estamos hablando de emprendimientos, en donde llevo muy poquito tiempo, digamos, gestionando todo lo referido a lo administrativo o todo lo referido a lo que son gestiones de pagos y cobranzas. Así que hoy la idea es que veamos distintos tipos de criterios, de herramientas y cosas a tener en cuenta, tanto lo que nos dice la normativa, lo que nos dice la usanza y lo que nos dice el Banco Central respecto a esto, para que nos llevemos un poquito más de información que sea útil para las gestiones que nos solicitan realizar, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar con la proyección. A ver. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Como les comentaba, el tema de hoy va a ser cobranzas y pagos, dejando ya el último miércoles de la semana que viene como punto final para poder vernos y tratar el último tema, ¿sí? Esto, como les contaba, es un crecimiento paulatino y a su vez combinado. El diseño de este curso ha estado, digamos, pensado de esa manera, para que llegando a estas instancias uno pueda poner en práctica todo aquello que estudió, que vio, que analizamos a lo largo de las capacitaciones que hemos visto durante los miércoles que nos encontramos. Así que va a ser muy importante, digamos, todo lo referido a los apuntes o a lo que les haya quedado de esas capacitaciones, junto con lo que han podido ver con el profesor. La verdad es que puede llegar a combinar
y ser un muy buen combo para poder ofrecer y tratar de internalizarlo en cada uno de nosotros también. La idea es que hoy conozcan, ¿sí?, al menos dos grandes herramientas que son útiles, que les van a permitir tener un control de todo lo que tiene que ver con cobranzas y pagos. Y junto con eso también vamos a ver qué nos está hablando el Banco Central referido a la normativa, a las nuevas habilitaciones o medios de pago o nuevas gestiones de pago que se utilizan en la actualidad y que la verdad que pueden llegar a resultar muchas veces hasta económicas en términos de tratar de obtener el dinero que necesitan que nos paguen o la forma en la que nosotros podemos empezar a pagar hacia nuestros proveedores. Muy bien. Fíjense, el nombre de la capacitación de hoy, cobranzas y pagos, va a relacionar de forma intrínseca o va a tratar de manifestar cuál es esa relación, esa unión que hay entre tres grandes partes. El proveedor, por un lado, la organización y el cliente. Entendiendo que la organización, negocio, emprendimiento, finanza personal somos nosotros, ¿sí? Tenemos que comprender que los proveedores son todos aquellos que me van a facilitar la obtención de materias primas, recursos, servicios o algún otro factor que para el desarrollo de mi actividad va a ser muy necesario y sobre el cual a causa de eso necesito contactarme con él. Mientras que con los clientes serán aquellos a quienes yo les voy a prestar servicios o voy a realizar venta de bienes para que a partir de allí ellos puedan hacer uso de cada uno de ellos y la finalidad, como siempre lo hemos analizado, es que ese cliente no me contacte tan solo una vez, sino que su frecuencia en el contacto o su frecuencia en la compra o su frecuencia en la contratación trate de ser permanente a efectos tales de que la fidelización de ese cliente me permita a mí seguir creciendo y a su vez seguir uniendo todos los esfuerzos que considero que son necesarios para mantenerlo, cautivarlo, captarlo y que de esa forma juntos logremos que esta interacción realmente logre ser una rueda que funcione o que trabaje de forma constante y permanente, ¿sí? Cuando yo estoy hablando entonces de organización o negocio o emprendimiento, tal como les decía, para con el proveedor voy a tener relaciones y con el cliente también en términos monetarios que podemos llamar respecto al cliente cobranzas y que luego vamos a ver respecto al proveedor que se llama los pagos, ¿sí? O a quienes voy a tener que pagarle a causa de la venta o prestaciones de servicios que está realizando porque necesito de la adquisición de diversos factores, ¿sí? Centrándonos en esta primera parte de la relación de la organización para con el cliente y hablando respecto a esas cobranzas, es que nosotros tenemos que tener en cuenta la siguiente definición. El área de cobranzas de una empresa o la persona encargada de hacer las cobranzas en una empresa es que cuando una empresa, organización, un emprendimiento, negocio ofrece sus servicios o productos a crédito, se hace necesario implementar un proceso de gestión de cobranzas. Para ello se requiere la instalación de un área capacitada que cuente con las herramientas esenciales para la optimización de cobros. ¿Y por qué hago referencia a crédito y no solamente a pago al contado? Porque se entiende que el pago a contado va a gestionarse en el momento mismo en el que se están presentando las tradiciones o entregas de las cosas, ¿sí? Tradición entendiendo como momento en el cual se hace, se está dando el objeto que se solicitó, se está prestando el servicio, ¿sí? Así lo nombra o lo menciona el Código Civil.
Entonces, entendiendo que esa operación se perfecciona en el mismo acto en el que se produce la entrega, entendemos que el área de cobranzas, ¿sí?, puede intervenir en ese momento, lo cual hace que la rueda o el circuito de entregas, cobros, sea relativamente inmediato o en un límite temporal acortado, ¿sí? Y no requiere de demasiados esfuerzos más que gestionar lo referido a la obtención de ese cobro de dinero o la verificación de que ese dinero ya está en nuestra cuenta corriente o en nuestra caja de ahorro en caso de que estemos hablando de bancos. El área de cobranzas va a manifestar gestiones o esfuerzos a veces un poco más prolongados o que implican un mayor detalle cuando estamos hablando de ventas a crédito. Es por eso que se hace especial foco en esta parte para lograr el entendimiento de qué podemos realizar y a partir de allí analizar qué acciones tengo que llevar a cabo para lograr que ese dinero logre entrar en la caja de la empresa. Las funciones del área de cobranzas es, fíjense, no solamente se limita a verificar que se ingrese la plata o el dinero una vez que una transacción fue cursada con éxito, ¿sí?, en términos de entrega de bienes o prestación de servicios, sino que ella tiene funciones a veces mucho más detalladas de inspección y de análisis que pueden colaborar con esas gestiones diarias y particulares respecto a cada uno de los clientes. Elaborar programas anuales de trabajo es una de sus funciones y vigilar que se cumplan las metas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque tratar de llegar a los objetivos y sobre todo aquellos objetivos en donde van a requerir de este recurso monetario o financiero posibilita las acciones de otras áreas a efectos de lograr, por ejemplo, realizar alguna inversión que hace mucho tiempo viene postergando o concretar una inversión que se está pagando en cuotas y la idea es tratar de finalizar el pago, ¿sí? Lograr tener disponibilidad monetaria para el pago de empleados, generar, ¿sí?, o tener la posibilidad de adquirir nuevos materiales o de equiparse de stock para una gran partida de venta que se viene. Entonces, el programa anual termina siendo fundamental en términos de análisis de lo que se verifica. Y algo muy importante, y sobre todo porque lo vamos a ver un poquito más adelante, es importante distinguir que cuando nosotros hablamos de programas, sean anuales, mensuales o semestrales, semanales incluso, estamos hablando de los planes de acción que necesitamos cumplir o que queremos llevar adelante. Esos programas de acción o ese plan de acción no está momentáneamente monetizado, ¿sí? No tiene el signo pesos asociado. Cuando nosotros le podemos poner el signo pesos a ese programa anual, lo convertimos en presupuesto. Entonces, la gran diferencia que radica entre ellos dos termina siendo esa. Cuando el plan de acción implica conocer la cantidad de dinero que voy a necesitar para afrontar ese programa, ¿sí?, en ese momento estoy hablando de presupuesto, mientras que cuando solamente hablo en términos cualitativos del tema, estoy hablando de programas anuales o programas semestrales o semanales de alguna acción que quiero llevar a cabo, de algún objetivo o meta que quiero cumplir. También elabora, sobre esta aclaración, presupuestos anuales de cobranza, con base en presupuestos de ingresos, porque fíjense lo importante que es la determinación de ese presupuesto de ingresos en términos del conocimiento que cada una de las personas que integran el área hacen de los clientes y de acuerdo a la política de plazo de la empresa, algo fundamental, porque muchas organizaciones
tienen establecido o determinado en forma precisa de cuáles son los plazos máximos de pago que aceptan respecto a los clientes, ¿sí? O plazo de cobranzas que acepta o espera por parte de los clientes. Cuando nosotros nos excedemos de eso en términos contables, estamos hablando que ya no es un deudor por venta, ¿sí? Determinando que es un crédito o un derecho de cobro, sino que a partir de ahí hago una reasignación o una variación permutativa, indicando que probablemente ese cliente que no logra cobrarse pueda llegar a pasar a un estado de incobrabilidad o ver si es necesario llegar a algún tipo de juicio para hacerme de ese cobro. Entonces, el tema de conocer el umbral temporal aceptado por la empresa termina siendo un factor fundamental y súper importante a la hora de tratar o de hablar sobre las gestiones de cobranzas. Además, tienen que cumplir con el objetivo del departamento o área y de la empresa dentro de las políticas que señala la dirección o la alta gerencia. Establecer políticas de cobranza de acuerdo a la gerencia general y de acuerdo también a cuáles son las cuestiones en las que está inmersa esa sociedad, ¿sí? Entendiendo que muchas veces, y lo conocemos a causa de esta situación de pandemia, muchas compañías han tenido que virar sus acciones, sus lineamientos en términos de cuáles son sus pasos a seguir, dado que las nuevas normativas o la inflación o el dólar han tenido que influir en esa política de cobranzas. Llevan un control exhaustivo y determinado del personal y las actividades que llevan a cabo, elaboran informes o formularios y reportes de forma constante, ya que es una gran ventana de acceso al dinero que tiene la compañía, y quienes hacen, digamos, quienes cumplen o desempeñan funciones en esta área son personas muy importantes, y la atención que ellas tienen que tratar de implementar en el desarrollo de esta actividad tiene que estar siempre, digamos, muy dispuesta, o esa atención tiene que estar súper alarmada para el descubrimiento de cosas o situaciones que puede que no estén yendo por el curso legal que la empresa solicita para con sus empleados, ¿sí? Supervisa procedimientos de cobro, lleva el control del grupo de riesgo alto, ¿sí? Es como que establecen grandes sensores o semáforos de quiénes son los, o sea, con quién nos conviene seguir operando o a quiénes no, ¿sí? A quién me conviene seguirle vendiendo y a quién no. Toman decisiones para regularizar las cuentas que se retrasan o representan un mayor riesgo de lo normal o aceptado, entendiendo que en términos contables es lo que le contaba recién. ¿Cómo podemos llegar a, mediante una acción o una variación permutativa, cambiar un derecho de cobro que era totalmente legal o común hasta el día de ayer, pero que habiendo cumplido, por ejemplo, los 45 días de crédito que yo le otorgué, o los 60 días de crédito, y habiéndose notado que el cliente no tiene intenciones de pagar lo que debe, tengo que sí o sí hacer un cambio en la característica de esa operación o de esa transacción económica. Y además, informar a la gerencia en forma oportuna todas las actividades relacionadas con la cobranza para que él también, la gerencia o el directorio, o aquella persona que colocó el dinero, ¿sí? Aquel emprendedor, empiece a tomar cartas en el asunto o determine nuevas líneas de acción conforme a lo que está pasando en una de las áreas y realidades, porque es un área que representa una realidad vital de lo que está aconteciendo en el país, con seguridad se los digo, para entonces tomar cursos de acción que logren trasladarnos hacia un lugar de éxito o de rentabilidad, y de esa forma no lograr tratar de perder tanto dinero, ¿sí? Mientras que entonces, como lo hablábamos recién,
respecto de cuál es mi relación para con algún proveedor, lo entendemos desde la óptica de los pagos que realizo, ¿qué tengo que tener en cuenta? El área de pagos o la gestión de pagos son todas aquellas tareas de gestión, control, administración y envío de las transacciones monetarias a los proveedores de una organización. ¿Y por qué hice referencia a control de forma específica? Porque no tener un adecuado control de qué debo, qué pagué o qué intereses son los que me corren en caso de demoras, pueden llegar a generar grandes disturbios a nivel de organización en términos de parte de lo que hizo otra área, que fue lo que hablábamos recién en la parte de cobranzas, generó recursos y a partir de allí yo soy una de las áreas que realiza parte de esa utilización de los recursos, ¿sí? Entonces, si no logro cumplir con lo que los altos mandos, ¿sí? No establecen de forma precisa, es allí donde puedo generar la caída del laberinto o la caída del dominó en forma progresiva, efectos tales de llegar a acciones o determinaciones que realmente pueden frustrar el curso normal de una organización, ¿sí? Por eso el control es fundamental. La organización de la gestión de pagos se encuentra dentro del área de la tesorería, lo mismo que puede encontrarse de forma también en el área de cobranzas, en el departamento financiero o también administrativo de una empresa, ¿sí? Puede ser dentro del área de administración, encontrar todas estas subáreas que dependan de ese gran gerente administrativo. La labor fundamental de los gestores de pago es la organización del dinero que se abonará a los acreedores o a los proveedores. También la gestión de aquellos documentos de cobro, facturas, deudas, rectificaciones, llevando a cabo tareas de previsión, control y conciliación de flujos monetarios de la empresa, ¿sí? Entendiendo que aquí detallamos de forma más genérica y haciendo una contracara, ¿sí? De lo que analizábamos en términos de cobranzas, lo mismo pero de este otro lado y analizándolo como situación de persona deudora ante otra compañía, otra empresa u otra persona que en este caso ha tenido la posibilidad de proveerme ciertos bienes o servicios necesarios para llevar a cabo la misión o el fundamento o la razón de ser de mi compañía. Y para eso, dentro de las dos opciones que analizábamos recién o que veíamos como las caras de una misma moneda respecto a lo que son cobranzas y pagos, podemos utilizar distintas herramientas de control respecto al manejo o al flujo de dinero que estamos haciendo uso dentro de lo que es la organización. Y uno de ellos es entonces el flujo de caja. El flujo de caja es aquel que me va a permitir a mí lograr tener en forma genérica una visualización de cuáles son los ingresos, egresos y por ende disponibilidades netas en términos de saber a partir de cuándo yo puedo tener o hacer uso de los excedentes de dinero o de recursos financieros que me van a posibilitar a mí continuar con gestiones propias o referidas al desarrollo normal o evolutivo de una compañía. Esta herramienta de control, el flujo de caja, nos posibilita centrarnos en dos grandes grupos, ¿sí? Para lograr identificar en forma precisa cuáles van a ser los ingresos, entendiendo ellos como grupo número 1, y los egresos como grupo número 2, para tratar de ver qué hago o qué puedo empezar a hacer o desde cuándo voy a generar rédito o desde cuándo tengo que empezar a plantear cursos de acción para tratar de implementar medidas correctivas. Los ingresos o la herramienta en realidad, debo animarme a decir que en un primer momento tiene que estar, tal como lo dice su nombre, tiene que estar basada en un
en términos de la aplicación del criterio del percibido. Ya lo hemos visto en capacitaciones anteriores, y es aquella que en términos contables trata de dilucidar que la percepción ocurre en el momento en el que estoy recibiendo el dinero, ¿sí? Entendiendo esto, no solamente como situaciones de venta al contado, por ejemplo, hablando en términos de ingreso, sino también aquellos momentos en el que realmente estoy percibiendo el cobro de aquello que me deben, ¿sí? Lo mismo hablaremos enseguida en términos de egreso. Entonces, esta herramienta, para que realmente tenga buena proyección, uso o identificación como premisa, ¿sí? Es que yo tengo que elaborarla bajo el criterio del percibido para que no genere confusiones, y a partir de allí, en base a un control o análisis mensual, quincenal, semanal o anual, pueda realmente posibilitarme saber con qué cantidad de recursos financieros efectivamente cuento, ¿sí? Entonces, aquí entran en juego además un montón de situaciones, como las que en algún momento mencionamos dentro de las funciones del área de cobranza. ¿Cuál es la política de plazo aceptado como venta a crédito de clientes? ¿Qué pasa si en caso de ser de 30 días se excede a día 31, a 32, 35? ¿Qué tipo de interés se le cobra? ¿Qué tipo de acción tengo que llevar a cabo? ¿Sí? Va de la mano junto con eso. De conocer cuáles son los planes de acción o los cursos de acción a realizar en caso de que hayan ciertas cuestiones que en este momento no puedan ser volcadas y que afecten ese percibido y por ende no logren llegar al resultado final al cual yo intento conocer con precisión al cual llegarán, ¿sí? Y que muchas veces esta herramienta termina siendo un gran instrumento utilizado para la presentación de informes a aquellos que de la alta gerencia, como les comentaba recién, o dueños de la compañía nos solicitan para conocer qué tipo o con cuánta cantidad de dinero están contando. Bajo ese criterio, entonces, del percibido, ¿yo qué voy a hacer? Esta es una herramienta que está implementada de forma mensual, determinando que yo en el mes de enero voy a tener como ingreso de cuentas por cobrar puedo determinar con precisión cuántos clientes van a intervenir, ¿sí? Clientes A, B, C, D, hasta la Y, X, Z, porque sé que en ese momento se cumple el plazo de cobro. Y a partir de allí determino cuál es la cantidad de dinero que yo voy a ir obteniendo o cobrando por parte de cada uno de ellos. Además, conozco que en base a una proyección de ingresos, las ventas al contado de ese mes van a ser de determinado monto y otros ingresos que pueda llegar a generar la empresa, porque por ejemplo tiene inversiones, ¿sí? Ha invertido en inmuebles y sabe que va a percibir la recepción del canon o lo referido al cobro de esos alquileres, y de esa forma determino cuántos ingresos voy a lograr obtener a lo largo de ese mes, ¿sí? Todos estos son números ficticios, pero que nos van a permitir analizar qué acciones correctivas realizar en caso de desvíos o en caso de problemáticas. En términos de egresos, como les contaba, entonces termina siendo la cara, otra de las caras de la moneda que estábamos analizando, pero aquí tenemos que ver, fíjense, si bien yo en términos de ingreso conozco cuál es el plazo de aceptación de demora de cada uno de los clientes, en términos de proveedores, no tengo solamente un plazo de demora específico, sino que va a depender con el proveedor con el cual yo estoy operando y por ende el conocimiento exhaustivo que yo tengo que tener para con ellos es fundamental en términos de
conocer ese umbral temporal aceptado en términos de pago. Entonces, la gente que hace esto de forma constante, si uno le consulta, ¿cuál es el proveedor tal? Ah, sí, el del quit tanto, es responsable en cripto, acepta solamente 45 días de pago, no le des cheque, dale solamente efectivo porque nos hace bastante descuento o porque tenemos alguna cláusula contractual que posibilita la entrega inmediata de productos y la aceptación en términos de tiempo en menor precio, ¿sí? Es increíble cómo conocen de forma pormenorizada del tratamiento de cada proveedor. Y eso lo hace el buen entendimiento que tiene la persona encargada de los pagos respecto a cada uno de los proveedores con los que opera, ¿sí? Entonces, ellos mismos van a conocer cuánto es que le tienen que pagar y en qué momento a qué proveedor, en base a cuáles son las transacciones que se efectuaron a lo largo de los últimos meses del año anterior. En este caso, por lo que estamos analizando enero. ¿Qué otros tipos de ingresos puedo tener? Pagos de impuestos y servicios, sueldos, alquileres, en caso de que yo necesite llevar al cabo el alquiler de algún lugar o de alguna herramienta, maquinaria o auto, ¿sí? Rodado para el desarrollo de mi actividad, como así también un montón de gastos de administración o mantenimiento que hacen al desarrollo normal de la empresa y actividad. Insisto, siempre bajo el criterio del percibido, es decir, sabiendo que en ese mes sí o sí va a salir esa plata, o al menos conozco el gran porcentaje que usualmente se utiliza a lo largo del año. Y puede que, fíjense, en términos de gasto de mantenimiento, la gran inversión se realiza en enero a principio de año para empezar la actividad con grandes cantidades de dinero, de disponibilidades en términos administrativos y de insumos para el desarrollo de las actividades propias a el regreso o el retorno de los empleados luego de sus vacaciones, ¿sí? Etcétera. Todo esto va a depender de la actividad con seguridad, porque me animaría a decirles de que si estamos hablando de una heladería que cierra durante el invierno y abre en primavera, probablemente esa gran inversión se realice no el primer mes del año, entendiendo que estamos hablando de año calendario como fecha propia a la organización hasta personal que uno realiza del año, sino que ellos lo van a adaptar a esa industria o a ese negocio que probablemente la gran inversión se realiza en términos de los últimos días de agosto o septiembre para a partir de allí empezar a tener abierto el local dispuesto a la venta al público de esos helados que estábamos hablando recién, ¿sí? Muy bien. Si hacemos una comparativa entre el subtotal obtenido como ingresos versus el subtotal obtenido como egresos, logramos verificar que la sumatoria de los egresos es mucho mayor que la sumatoria de los ingresos. ¿En cuánto? En 1.453 pesos. Esto hablando en valores redondos y pequeños. Cuando hablamos de grandes empresas, estos pueden ser miles de miles, millones, y si hablamos en términos de algún tipo de emprendimiento, esto puede que con seguridad tenga algunos ceros adicionales conforme a cuál sea el tipo de negocio que estamos analizando. Pero la idea es que ustedes logren comprenderlo y así todo también puedan aplicarlo a sus finanzas personales para que logren ver en qué momento del año pueden llegar a empezar a ahorrar o en qué momento del año es necesario acudir a préstamos o ajustarse en gastos para que al menos no lleguemos a saldos negativos. Esa es la idea del análisis. Muy bien. Entonces, fijémonos que en el primer mes obtenemos un saldo negativo de 1.453 pesos. Primera alarma. Si yo estoy haciendo un análisis mensual proyectado y logro, junto con el mes de enero, analizar el mes de febrero también, me voy a dar cuenta que probablemente en el mes de febrero
tengo un saldo negativo también, en este caso de 5.747 pesos. Que si yo no hice ningún tipo de acción correctiva o no tomé algún tipo de medida en particular, puedo determinar que el saldo acumulado a esa fecha es de 7.200 pesos de deuda en términos nominales. ¿Por qué? Porque suma lo referido al mes de febrero más lo de enero. ¿Qué deficiencia tiene esto y por qué hablé de términos nominales? Porque acá, en realidad, al 28 de febrero, estos 1.453 pesos que a alguien le terminé debiendo, ¿sí? Puede que haya sido en alquiler, en sueldo, en gastos de mantenimiento. Ya probablemente esos 1.453 pesos no sean esos 1.453 pesos, sino que hayan empezado a cursar intereses que sean o que incrementen el saldo que estoy adeudando, ¿sí? Por eso es muy importante verificar a quién es que le quedé debiendo, por qué y qué plazo me considera, ¿sí? O qué interés me considera conforme al plazo de mora que yo le estoy anunciando que me voy a demorar para pagar. Fíjense que si junto con estos primeros 2 meses yo ya me animo a ir haciendo marzo, me voy a dar cuenta que en marzo en realidad pude lograr tener un respiro. Y la diferencia entre el subtotal de ingresos y el subtotal de egresos, es de 3.900 pesos. Que si lo tengo que restar en términos acumulados a lo que ya venía trayendo en los meses anteriores, en realidad puedo decir que esos 3.900 pesos voy a ocuparlo en términos nominales para cancelar lo referido a enero y parte de lo de febrero, quedándome un saldo remanente de 3.300 pesos. ¿Sí? Llego a esa suma o a ese saldo haciendo menos 7.200 más los 3.900 que me terminaron dando como saldo positivo del mes de marzo. Y fíjense el gran salto que damos en el mes de abril. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ajusté precios, porque logré ejercer acciones correctivas en términos de cuentas por cobrar, o porque mi política de pago es de 60 días y mis grandes ventas ocurren siempre en el mes de enero, siendo enero, febrero y marzo meses totalmente recesivos, ¿sí? Puedo llegar a darle un montón de interpretaciones a esto, porque fíjense el gran salto que hace las cuentas por pagar. Al principio termino cobrando más o menos 6.500, 6.400 pesos los primeros meses, pero en el mes de abril logro realizar una gran venta o cobro de ventas, ¿sí? Por ejemplo, podemos estar hablando de que estamos hablando de una empresa textil que realiza guardapolvos y que la gran mayoría de las personas, en vez de utilizar una hora 12, solamente se les permite, por ejemplo, un pago de tan solo un mes a 30 días, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos analizar un montón de alternativas y vistas para ver por qué en ese mes de abril hubo ese gran salto de cobranzas. Muy bien, la diferencia entonces entre el subtotal de ingresos y de egresos termina mostrando que tuve un saldo positivo de 67.372 pesos, que me permite a mí terminar de cancelar todas las obligaciones que me quedaron pendientes probablemente el mes de febrero. Pero recuerden que es importante conocer cuáles son los intereses que en este caso aquí no están aplicados, porque va a depender de cada una de las personas a las cuales decidimos financiarles parte de lo que le debemos. Esto, entonces, restado de los 3.300 que me quedaban como saldo acumulado negativo del mes de marzo, me terminan indicando una disponibilidad monetaria de 64.072 pesos. Lo rico de esto es tratar de analizarlo con la misma situación frente a lo ocurrido en el año anterior, ¿sí? Para tratar de comprender si realmente es el curso normal de la empresa o si forma parte de la actividad habitual o al desarrollo normal de esa actividad habitual.
Entonces, de esa forma logramos comprender de mejor manera el porqué de la cuestión. El objetivo de la herramienta entonces es determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Además, permite hacer un estudio o análisis para el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar un uso de los recursos en términos más eficientes. Y fíjense, cuando yo tenía saldos en rojo ante los faltantes de dinero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas puedo utilizar? Y los saldos en negro ante los sobrantes de dinero, ¿qué realizo? ¿Qué hago? Y bueno, y es allí a donde está la posibilidad de elaborar informes, charlar con los altos mandos y a partir de allí tratar de identificar qué es lo que quieren con ello. Porque probablemente la idea sea reunir capital para realizar nuevas inversiones, en caso de sobrantes de dinero, o directamente aprovecharlo para empezar a elaborar bienes y acumularlos en términos de gestión de stock. Otro tipo de inversión que para algunas empresas termina siendo eso, una inversión. Y en casos de faltantes, verificar la posibilidad de acudir a algún tipo de préstamo o algún tipo de financiación extra que le requiera a alguna persona o algún proveedor, ¿sí? Eso va a ser muy importante conocerlo de antemano porque fíjense que me permite tener una visión global en términos mensuales, en este caso, de cuándo voy a tener excedentes y cuándo voy a tener faltantes. De esta manera podemos conocer qué precios colocar y qué costos puedo empezar a gestionar. Y para ello va a ser muy importante la utilización de la herramienta presupuestos. Pero no entendiéndola como presupuestos que yo estoy presentándole a una persona en términos de ver cuánto le va a costar determinado producto o servicio por si me compra en cantidad, si me compra al contado, en cuenta corriente, etc. Sino presupuesto como plan de acción mío, ¿sí? Para llegar a tal objetivo, ¿qué acciones necesito realizar? Hablándolo en términos de programa, como lo vimos más al principio de la capacitación, pero cuando yo trato de colocarle el signo peso a ese plan de acción, interpreto que los presupuestos me van a determinar no solamente qué acciones tengo que llevar a cabo para lograr determinado objetivo, sino que también me van a permitir conocer con precisión cuánta plata necesito para concretar eso. ¿Cuántos presupuestos hay? Un montón. De venta, de producción, de compras, de pagos, inversiones, costos fijos, costos variables, y hasta esto puede estar elaborado en términos de un presupuesto integral, hablando de que incluye todos estos tipos de presupuestos que están acá detallados, ¿sí? Y que muchas veces la empresa elabora para conocer qué cosas tiene que realizar durante el año que se avecina, ¿sí? O el mes que se avecina, y de esa manera tratar de no perder el curso de acción y también, asociado a eso, logran buscar los mejores clientes, porque ofrecen más cantidad de plata, y tratan de determinar cuáles pueden llegar a ser los mejores proveedores porque ofrecen un menor costo, ¿sí? La idea es que a la hora de estimar un presupuesto, se plantea estimar cuánto se va a gastar y cuáles van a ser los costos asociados a determinada actividad, producto, servicio o meta que quiero alcanzar. Para eso es necesario contar con la experiencia necesaria y poseer información acerca de los valores de insumos, materiales y todo aquello que va a ser necesario y que demandará el objetivo al cual yo estoy persiguiendo. ¿Cuál es la utilidad de estos presupuestos? Conocer los costos asociados, efectuar un exhaustivo estudio de proveedores, analizar costos de referencia, elegir alternativas que me conduzcan a igual destino, conocer en qué momento del año me conviene realizarlo, ¿sí? Conocer qué actores puedo llegar a involucrar para lograr ese objetivo de forma más rápida,
Conocer plazos aceptables de pago, ¿sí? Porque conozco desde cuándo va a generar rédito esa acción y desde cuándo puedo llegar a cancelar deudas en caso de que haya pedido compras a plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Las utilidades realmente son infinitas, lo que realmente aconsejo realizar o analizar. Determina ociosidades, verifica cuándo necesitamos analizar un financiamiento externo, cuáles, sobre todas las cosas, cuáles van a ser los métodos de control, tanto el control concomitante o en el momento en el que se están realizando las acciones, como un control posterior y más genérico de todo lo realizado. Muy bien, analizando esto, nos van a permitir identificar cuáles pueden llegar a ser las políticas o formas, tanto de cobros como de pago. Y de esa forma, las grandes preguntas que involucran esto son: ¿y cómo va a ser el método de cobro de las ventas de mis productos o servicios? ¿O cómo le voy a pagar a mis proveedores? ¿Sí? Porque fíjense que esto va a repercutir de forma directa en ambas herramientas que analizábamos recién. Si es efectivo, va a impactar de forma directa o exacta en mi herramienta de flujo según el mes en el que estoy gestionando esa acción. Si es cheque corriente, de plazo diferido o de cobro diferido, ¿cuándo voy a imputarlo en esa herramienta de flujo de caja? ¿O cuándo lo voy a tener que tener en cuenta en mi presupuestación? ¿Sí? ¿Qué otras formas hay? Transferencias, pagos electrónicos, tarjetas. Y es acá a donde les voy a dejar la posibilidad de que analicemos en forma precisa, en unos minutos, qué es lo que nos dice el Banco Central respecto a esto, y sobre el cual yo les voy a dejar el enlace para que puedan conocer la infinidad de pagos que se están utilizando actualmente, ¿sí? Y que muchas veces no hemos ni siquiera escuchado. Así que esta diapositiva va a tener como un pequeño stand-by para enseguida ir a la página web, pero ahora lo importante es que no dejemos de tener en cuenta cuáles van a ser los comprobantes que van a estar asociados a estas operaciones, tanto de cobros como de pagos. Y para allí es fundamental hacer una identificación precisa y rápida de estos comprobantes, hablando de facturas, recibos, y uno que tampoco conocemos tanto, pero que sí es vital entender la implicancia en el uso, es el remito. La factura, es importante entender que la que lo confecciona es el vendedor, ¿sí? Y el comprobante original siempre se va a entregar al comprador y el duplicado va a quedar en manos de esa persona que lo elaboró, del vendedor. Esto va a respaldar una operación de compra o venta de alguna actividad o servicio. Compra en términos de que lo realizó el cliente, venta en términos de que lo realizó el vendedor, ¿sí? El remito lo emite el vendedor con el objetivo de acreditar el envío de ciertas mercaderías, ¿sí? Implican algún tipo de traslado o la intervención de alguna otra área que va a manifestar la baja en el stock mediante la existencia de este remito, ¿sí? Y va a manifestarle a otra área que ya se produjo en sí misma la entrega cuando en realidad manifieste la llegada a destino de los bienes, y en ese caso el receptor o el comprador va a firmar el remito original y se lo va a devolver al vendedor. En este caso, el receptor se va a quedar con una copia del remito. Por ende, remito original queda en manos del vendedor porque acredita la efectiva entrega de bienes con la firma del comprador, y el duplicado queda en manos del comprador, ¿sí? Esto manifiesta la entrega de mercaderías, insisto, cuando tienen que hacer, cuando la misma se realiza en un lugar que es distinto a la empresa en sí, porque probablemente necesitan entregar estas mercaderías mediante
algún tipo de flete o de persona en específico que se encarga de las entregas, o las realizan distintas áreas o están físicamente ubicados en distintos lugares, y de esa manera acredita cada parte su accionar mediante el respaldo documental en caso de que luego haya algún tipo de problema y necesiten hacer algún tipo de control. Y el recibo, que muchas veces genera duda para ver quién lleva el duplicado, quién se queda con el original, es aquel que va a respaldar efectivamente la entrega de ciertas cantidades de dinero, y el original se entrega a la persona que realizó el pago de un determinado producto o servicio, de modo que a este le sirve como comprobante que entregó la cantidad que se especificaba o necesitaba. El duplicado del recibo queda en poder de quien recibe el pago. En este caso podría ser el vendedor, y por lo tanto, quien ha emitido dicho recibo, ¿sí? Original comprador y persona que está pagando lo que debía, duplicado, persona que recibe el dinero o vendió. Muy bien, antes de pasar a la parte de dudas, es que me animo a ir a lo que les había contado de la página del Banco Central en términos de medio de pagos aceptados en la actualidad. Si ustedes cliquean en el enlace que yo les dejé en la diapositiva, o entran a BCRA, que es Banco Central República Argentina, medios de pago, van a poder visualizar las distintas políticas de pago aceptadas por el Banco de los Bancos a nivel Argentina, ¿sí? Aquel que maneja o hace uso, perdón, no hace uso, sino que manifiesta el control de todas las reservas y determina planes de acción a tener en cuenta por parte de las entidades financieras con las que nosotros después actuamos de forma directa. Y fíjense que acá nos indica qué tipo de política de pagos y por ende cobros pueden aceptarse respecto a una empresa. Esta página es muy larga, pero hasta lo explica con gráficos el tema de la intervención de las distintas personas y los organismos actuantes. Y hablamos de débitos inmediatos, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros interactuamos con nuestro teléfono celular. El e-check, hablamos de Pay, pagos electrónicos inmediatos, utilizando la billetera electrónica, aconsejo que vean el videíto, ¿sí? CBU, cuando utilizamos un CBU, es decir, o alias, acá está, para hacer transferencias. Clave virtual uniforme, alias de la clave virtual uniforme. Bueno, acá hablaban de las transferencias también. Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, fíjense que hasta mencionan las leyes, ¿sí? Consultar respuestas a preguntas frecuentes de tarjeta de débito que muchas veces nos pueden llegar a surgir. Topes de tasas de intercambio, transferencias por montos superiores, etc. Bueno, acá tienen un montón de opciones de métodos de pagos actuales, ¿sí? Que pueden llegar a resultarles útiles y hasta en términos de control mucho más económicos respecto a ciertas maniobras que pueden llegar a utilizarse en términos de cobros y de pagos. Muy bien, habiendo cumplido con la presentación, los escucho para que me consulten cualquier duda que tengan respecto a lo que hemos charlado y ni bien esté terminando esta capacitación, yo voy a estar enviándoles las diapositivas a Caro para que ya después probablemente se las mande como estaba haciendo en estas últimas oportunidades, ¿sí? Así que los escucho, tienen la posibilidad de abrir micrófono y consultarme lo que necesiten. Pueden habilitar el micrófono o escribirlas al chat las consultas.
Perfecto, yo voy a aprovechar y voy a abrir el chat en caso de que quieran escribir ahí la duda. Parece que ha estado todo más que claro. Ay, pero qué bueno eso. Con respecto a los medios de pago, hay un monto en el límite de transferencias entre particulares. Sí, hay que visualizarlo conforme a lo que establece el banco de cada uno de nosotros. Lo mismo respecto a la cantidad de dinero que tenemos la posibilidad de extraer de cajeros automáticos con nuestra tarjeta de débito. Eso te aconsejo consultar en tu banco y sobre todas las cosas, porque luego de la pandemia, ¿sí? No es que no estamos en un momento de pandemia, pero sí ha sido muy, muy pronunciada la situación ocurrida durante el año 2020, ¿sí? En donde los límites de extracción o de transferencia serán mucho mayores a los que actualmente están permitidos. Entonces, el hecho de tratar de comentar con nuestro banco y tener bien actualizados esos montos es lo que realmente aconsejo porque depende de cada uno de ellos. De nada, Gonzalo. Bueno, Yoli, te mandamos besos. Si te tenés que retirar, yo agradezco que hayan asistido, se hayan podido quedar esta horita. Bueno, parece que todo ha sido bastante claro en la explicación. Buenísimo, si no saben cualquier cosa, que el miércoles que viene nos volvemos a ver, en este caso para hablar de precios y costos, algo que va a estar muy relacionado a la temática del día de hoy y cualquier cosa me pueden consultar la semana que viene, no hay ningún problema. Voy a aprovechar y acá voy a dejarles el enlace de la página que estábamos analizando recién, ¿sí? Me parece súper importante para que lo tengan. Perfecto, buenísimo, Anto. Buenísimo, entonces. Y me voy a comprometer entonces a tratar de hacer el envío de las diapositivas como corresponde. Buenísimo. Muchas gracias, Antos. La verdad que ha sido una explicación bastante clara, muy entendible. Así que bueno, te esperamos para la próxima semana y ya cerramos el ciclo de herramientas de gestión y contabilidad. Perfecto. Les agradezco a todos por haber asistido el día de hoy. Y gracias, Caro, como siempre. Muchas gracias, un beso a Pierre y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por participar.